Buenas tardes, amigos. Bueno, pues aquí estoy otra vez para contaros otra de mis maravillosas historias, que como sabéis he empezado a contaros las historias paranormales que contaba mi madre, que las sucedieron y muchas que ocurrieron en su pueblo natal. Bueno, hoy os voy a contar el caso de Catalina y Casado. El caso de Catalina y Casado. Sí, le he titulado así, puesto que, bueno, vamos a llamarles protagonistas, protagonistas entre comillas, hasta que escuchéis la historia. Puesto que, bueno, os la voy a leer tal cual la escribí, porque como bien os dije, todo esto lo escribí de puño y letra. Y bueno, por si acaso me atranco, porque no estoy muy acostumbrada a salir en cámaras, entonces os la voy a leer tal y como la escribí. Esta historia acaeció justo en el año 1939. 39 acababa de terminar la guerra civil y por lo tanto, bueno, es una larga historia y en el cual mi madre también la vivió, mi madre la vivió personalmente. Entonces no os dejará indiferentes, eso os lo aseguro, porque yo en cuanto la recuerdo y cuando la leo, a veces, hace mucho que no la leo, pero a veces tengo que contener las lágrimas. Bueno, pues ahí va, os la voy a leer tal cual la escribí, ¿vale? También tiene su parte, sobre todo cuando acaba, tiene su parte paranormal y os quedaréis impresionados. Bueno, pues empieza así. Esta historia acaeció en Horcajo de Santiago. Horcajo de Santiago es un pueblo de Cuenca y el cual vivió mi madre hasta los 28 años. Es una de las más tristes que mi madre me contó. Tiene su parte paranormal, triste y a su vez vengativa. Vengativa hacia unos seres que, bueno, ya os iréis entendiendo el porqué. Apellidados Catalina y Casado. Se apellidaban Catalina y Casado. El nombre no le recuerdo. Mi madre hablaba de Catalina y Casado. Eran nombres, por supuesto, eran su apellido, ya que así los puedo definir. El 14 de abril de 1939, el general Francisco Franco acababa de ganar la guerra civil, habiéndose traído de Marruecos el ejército moro para combatir con los rebeldes, que así se los denominó. Estos se les dio poder para apalear, detener o matar a todos aquellos que eran contrarios al régimen, sin importar su edad o sexo. Aquella mañana, una mañana de 1939, mi abuelo Fernando, que así se llamaba, y mi abuela Conversión, bajaron al pueblo a comprar vino. Creo que comprar pan, creo que fue pan, porque entonces lo tenían que pedir fiado. Era el año, por supuesto, de las cantidades de racionamiento, que había un hambre tremenda. Fue el llamado año del hambre. Mis hermanos, sus hijos, tenían edades comprendidas entre los 10 y 26 años. Conservaban, ese es el año del hambre, el año de la posguerra, bajaron hacia el pueblo, pues vivían como muchos de sus vecinos en una cueva, construida por ellos mismos, picando con sus propias manos, y ya estaban cerca, claro, tenían que desplazarse desde las afueras del pueblo que estaba la cueva hasta el centro para poder comprar el pan fiado. Y ya estaban allí cerca de la panadería cuando divisaron una multitud de gente que se aproximaba, a lo cual mi abuelo exclamó: «Mira, mujer, parece que vienen chicos de excursión». «Sí, Fernando, espera aquí, hijo, que voy a ver si me dejan fiado el pan». Entre tanto, aquella multitud cada vez se aproximaba más. Era la Guardia Mora de Franco, seguido del sargento de la Guardia Civil. Entonces, así a su paso la gente levantaba el brazo en alto con el saludo con el que se saludaba al claro. El brazo en alto
ante aquella tropa de hombres, sin escrúpulos. Muchas de las personas hacían el saludo por miedo a ser apaleados o fusilados. Era el saludo con el que se saludaba media Europa y líderes fascistas como a Mussolini, a Franco o a Hitler. Mi abuelo era un hombre tímido y sencillo. No le gustaba meterse en política. No sabía ni tan siquiera que tenía que levantar el brazo para hacer el famoso saludo. Era inmensamente bueno. Mi madre siempre decía que se le parecía mucho al tío Antonio, o sea, que desde su hijo, el mayor, mi tío Antonio, hermano de mi madre. Mucha gente de Daganzo lo conoció, Daganzo es su pueblo, mi pueblo, y si es que existe un Dios, tiene que estar muy, pero que muy cerquita de él. Hace unos años se editó un libro en el cual aparecían fotografiados vecinos de Daganzo en los últimos 100 años. Una de las fotos salía mi tío junto a dos hermanos, que ya os la enseñaré, dos hermanos míos, y bajo la foto hay una bonita frase en la cual denomina a mi tío, que dice que la mejor alabanza que se puede hacer de un hombre es compararlo con un niño, y así era como un niño. Así que ya se pueden imaginar cómo era su padre, o sea, mi abuelo. Mi abuela conversión, al contrario que mi abuelo, era muy temperamental, era una mujer alta, fuerte, republicana. Y durante la República daba mítines a favor del derecho de los trabajadores, de las libertades, de los derechos de las mujeres. En plena posguerra le dio un puñetazo al alcalde del pueblo, contado por mi madre, rompiéndole las gafas, al negarle trabajo para los hijos, dado que no tenían para comer, por lo que fue llevada a la cárcel de Cuenca durante un año. Pero volvamos al fatídico día, y digo fatídico día, cuando aquellos hombres se aproximaron por la calle a la altura que estaba mi abuelo. Se presentaron delante de él, que no había levantado el brazo, le dijeron que por qué no había levantado el brazo para hacer el saludo, cuando de repente el moro que encabezaba la marcha bajó del caballo seguido de los demás y comenzaron a agredir brutalmente a mi abuelo. Una mujer vecina del pueblo, al presenciar la agresión, corrió en busca de mi abuela, que estaba en la tahona. Al pasar exclamó: «¡Conversión, conversión! ¡Corre, sal deprisa, que a tu marido le están pegando una paliza!». «Dios mío, mi marido», gritó mi abuela, y salió hacia la calle. Cuando salió mi abuela, pudo ver cómo estaban apaleando a su marido. Lo pegaron patadas, puñetazos y con una porra hasta dejarlo medio muerto. Y la tuvieron que sujetar a mi abuela a los vecinos, puesto que si ella hacía algo al respecto también la hubieran pegado. Entre los agresores se encontraban estos tales Catalina y Casado, que así se apellidaban. Eran dos vecinos del pueblo a los que mi abuela pidió piedad para su marido, dado que los conocía de toda la vida, los cuales respondieron con toda clase de insultos hacia mi abuela y pegaron todavía más fuerte a su marido. Cuando terminaron de apalearle, se dirigieron a mi abuela y con mis dos tíos, que eran hombres ya mayorcitos y que habían acudido al lugar diciendo de toda clase de insultos, mi abuela y mis tíos y mi madre se llevaron a la cueva a mi abuelo, donde llegó el hombre medio muerto. La cueva estaba decorada pues muy humildemente, pero era muy limpia y blanqueada, según contaba mi madre, la blanqueaban. Dato curioso, ¿no? Al llegar a la cueva echaron a mi abuelo en la cama y poco a poco fueron llegando familiares y vecinos, pues la noticia se extendió rápidamente, pues que era un hombre muy querido. Imaginaos, en un pueblo la gente se conocía. Por lo visto, según contaba mi madre, tenía moratones por todas partes, la cara y el cuerpo ensangrentados. Familiares y vecinos lloraban de impotencia y maldecían. La abuela de mi madre llegó de repente, irrumpió en la cueva con la voz entrecortada y la cara pálida, en la cual se reflejaba el miedo que llevaba, y exclamó:
«Callaos, callaos, hijos, que están los moros y los guardias por encima de la cueva, con los fusiles escuchando a ver si habláis mal de ellos, para fusilaros. Callaros, no digáis nada, que os oyen». Toda la estancia parece ser se quedó en silencio, en tanto mi abuela lloraba cerca de su marido. A medida que pasaban las horas, vecinos y familias se fueron retirando a sus casas. Al anochecer, de repente, se oyeron unos golpes tremendos en la puerta, que encogieron el corazón de todos los allí presentes. «¡Abran la puerta!», se oyó. Mi abuela abrió la puerta. Era el sargento de la Guardia Civil, acompañado por Catalina y Casado, aquellos dos hombres que venían a llevarse a mi abuelo. Tenían la cara desencajada y llenos de rabia, y la maldad se reflejaba en su mirada. «¿Dónde está tu marido? Vamos, ¿dónde está? Que tenemos orden de llevárnoslo y pegarle otra paliza». Pasaron a la habitación, levantaron a mi abuelo brutalmente de la cama y el sargento exclamó: «¿Quién es el hijo mayor?». «Yo», respondió el tío Antonio. Era el mayor de la casa. «Muy bien, tira para adelante, que vas a presenciar la paliza que le vamos a dar a tu padre». Sacaron a los dos a empujones y los condujeron encima de la misma cueva, donde en presencia de su propio hijo comenzaron la segunda y brutal paliza. Llantos y gritos se oían dentro de la cueva, pero también los gritos de dolor emitidos por mi abuelo. Con cada golpe y puñetazo recibido, al tiempo que le pegaban con la porra, les desgarraban la carne. Así me lo contó mi madre. Cuando se hartaron de pegarle, el sargento se encaró a mi tío Antonio y con la punta de la bayoneta apuntó hacia el estómago de mi tío, invitándole a responder violentamente, y le preguntó: «¿Qué te parece lo que ha hecho tu padre?». «Sí, señor, ya le hemos regañado», dijo mi tío. Contestó con voz baja y quebrada por el miedo que sentía, a sabiendas de que, a contestar lo contrario, el sargento Casado no hubiera dudado en clavarle la bayoneta. «Bien, pues cógele y llévatele de aquí», respondió violentamente. A veces me tengo que parar porque es fuerte, es muy fuerte. Uno de los guardias que había allí tenía un poquito más de corazón y, acercándose a mi tío, le advirtió con estas palabras: «Antonio, coge a tu padre y llévatelo sin rechistar, que este moro, por lo visto, ha ordenado la paliza hace unos días porque le han matado a un hermano. Y está que trina, y no durará en matar a quien te lleve la contraria. Te lo digo por tu bien. Yo soy un mandado, y si protesto también me mata». Bajó mi tío el risco, puesto que la cueva estaba situada en un risco, ayudando a su padre y sujetándolo para que no cayera al suelo. Los vecinos, sin poder resistirse, comenzaron a llamar la atención de los guardias, diciéndoles: «Sinvergüenzas, asesinos, pegar así a un hombre que es un trozo de pan, aun sabiendo que se estaban jugando la vida». Y en ese momento fue cuando mi abuela Conversión lanzó una maldición contra aquellos asesinos de su marido, y estando ya en la cueva pronunció estas palabras: «Se lo pido a las ánimas benditas del purgatorio, que Casado y Catalina y todos los culpables de la paliza enfermen y se mueran, y que su familia no pueda ni acercarse a ellos porque sea una enfermedad contagiosa y mueran solos». Bien, pasaron a mi abuelo a la cueva y lo llevaron a la cama. Estaba hinchado. Todo esto eran palabras textuales de mi madre. Estaba hinchado. El rostro lo tenía completamente desfigurado.
Su cuerpo estaba repleto de llagas sangrantes, grandes y redondas, que comenzaban a supurar. Hubo que tumbarle en la cama boca abajo, pues eran tan grandes los boquetes que le habían producido los golpes, que cada roce le producía un grito de dolor. En la cueva no tenían dinero para comprar comida y mucho menos para llamar al médico, el cual no atendía a nadie si antes no le pagaban. Entonces no había seguridad social ni nada parecido. Ahí el que no tenía dinero se curaba o se moría. A medida que avanzaba la noche, mi abuelo fue empeorando. Tenía fiebre que aumentaba a medida que pasaban las horas. Todos los miembros de la familia habían pasado el día sin comer, como tantos otros días en los que no había nada que echarse a la boca. Puede ser que alguna cáscara reseca de patata o de naranja que se habían encontrado por el suelo. Mi abuelo tenía hambre y dirigiéndose a mi madre, le pidió pan con voz débil y entrecortada. Salustiana, mi madre se llamaba Salustiana, y le decía, Salustiana, quiero pan, tengo hambre. Decía el pobre, pero no había nada que comer. Y los más pudientes no estaban por la labor de dar mucha limosna a los pobres. Solo había una posibilidad de ir a la tahona, a ir a pedir el pan fiado. Pero la tahona abría a las 7 de la mañana. Mi madre, para tranquilizar a mi abuelo, le decía, padre, espere un poco, que en cuanto abra la tahona, su hija va por el pan para que usted coma. La noche se hizo eterna y mi abuelo empeoraba cada vez más. En su delirio no paraba de pedir pan a mi madre, pero ya no tenía por lo visto ni fuerzas apenas para hablar. Y al llamar a mi madre decía débilmente su nombre entrecortado, Tana, Tana, dame pan. Ya no le salían por lo visto ni las palabras. Tan pronto como mi madre calculó que la tahona había abierto, corrió lo más deprisa que pudo, con unas zapatillas, si así se le podían llamar, a unas suelas de alpargatas viejas que se había encontrado y entrecruzando las mismas con unos trozos de tela. El frío intenso de la región de Cuenca dejó medios helados los pies, sin más abrigo que una falda, camisa viejas. Lo único que le importaba era llegar a tiempo a la tahona para llevar el pan a su padre. Rápidamente volvió a la cueva, con el pan en la mano, fiado por supuesto. Al poco tiempo, su padre murió. Murió pidiendo pan. Pidiendo pan. De la infección con hambre. Fernando, su padre, murió con unos 45 años, víctima de una paliza por los seguidores del régimen y la poca misericordia de los ricos. Murió y no tenían dinero para llevar a cabo el entierro al ser tan pobres. No podían comprar un ataúd y un hombre bueno de Horcajo preparó un cajilón en el que bebían los animales. Se las arregló para ponerle una tapa y gracias a este hombre tuvieron que depositar el cuerpo directamente en la tierra. Curiosamente, se le metió en la caja un San Antonio de plata perteneciente a la familia. Era un San Antonio, el cual parece ser que daba mucha suerte cuando los muchachos lo llevaban en el bolsillo y salían excedentes de cupo, casi siempre. Bien, la maldición de mi abuela, que había lanzado contra los asesinos,
comenzó a hacer su efecto en la semana aproximadamente de morir mi abuelo. Catalina, que así se apellidaba, enfermó y tuvo que ser llevado a Cuenca porque tenía una enfermedad contagiosa e infecciosa. En definitiva, que a su familia no se le permitió acercarse al enfermo, bajo ninguna circunstancia. Murió solo y sobre su cadáver se depositó cal viva cuando estaba en la sepultura para que la enfermedad no se propagara. A los pocos días de morir Catalina, enfermó Casado y con los mismos se fue llevado a Cuenca, los mismos síntomas, donde murió en las mismas condiciones que Catalina y enterrado de la misma manera, abandonado y solo. Su familia no pudo tocarle ni verle. Y así se cumplió la maldición. La maldición que mi abuela había lanzado contra esas malas personas, o los hombres, o fieras. Y aquí digo yo, casualidad, psicología, fuerza mental, o la maldad con que obraron estos individuos, o verdaderamente mi abuela tenía el poder para lanzar maldiciones. He de confesar que escribiendo este capítulo, cuando lo escribí, ha brotado en mí alguna que otra lágrima. Y a ratos he tenido que pararme y tomar aire por el nudo que se me hacía en la garganta, imaginándome aquellas escenas de dolor e impotencia, y aún así cuando las leo en voz alta tengo que parar a veces porque me emociono. He tratado y trataré en los próximos capítulos transferir las emociones que mi madre vivió y contó tan detalladamente. Su sueño siempre fue que alguien escribiera sobre su apasionante vida, y yo tengo toda esa información, pues me encantaba escucharla cuando tan detalladamente me contaba sus vivencias, historias que conocía. Ella no sabía leer, no pudo ir a la escuela, pero quiero creer que si de algún sitio nos pueda ver, sepa que quisiera que su deseo en cierto modo se ha hecho un poquito realidad. Esto no llegará a la tele, pero al menos poder compartirlo con muchas personas. Con esta historia entiendo y entendió mi madre que el poder de las palabras, si éstas son emitidas con fuerza y concentración, tienen un poder de carácter mágico. Esta historia es solo una más de las millones de historias acaecidas en España y Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, creo que si existe el infierno, Catalina y Casado y todos los que participaron en este asesinato estarán allí. Y si no existe, vagarán eternamente como espíritus oscuros y nunca encontrarán la paz. Contando esta historia, como otra que tengo pendiente, me ha hecho recordar los martirios de nuestro Señor Jesucristo, al que un hombre rico de Arimatea cedió un sepulcro para enterrarle. A mi abuelo también se lo cedió aquel cajón de beber las vacas, pero en este caso para poder enterrarle. Y en cuanto a la maldición que lanzó mi abuela, tengo que decir que posiblemente ella tenía poder para llevarla a cabo, pero en cualquier caso, el que obra mal lo paga. Bueno, ha sido un poquito larga esta historia, pero espero que de alguna manera, os haya gustado. Puede ser que sea un poquito triste, pero es una realidad. Así que, pues en los siguientes capítulos, pues como os digo, no son menos interesantes que este. Este es un poquito triste, pero los demás son
bueno, alguno divertido, curioso y sobre todo misterioso e inquietante, como dice Iker Jiménez. Bueno, pues un besito a todos y ya sabéis que podéis contactar conmigo en mi móvil, en el 669-517-697. Repito, 669-517697. Un besito.